Bueno, el punto siguiente sería los Austrias en el siglo XVII, política interior y exterior. En este punto, que es enorme, o sea, se va a hacer enorme, hacerme unos buenos resúmenes, que en el examen no habéis hecho resúmenes, vuelvo a repetir, que estos son unos apuntes más o menos para entenderlo, pero que esto hay que reducirlo. La gran característica del gobierno del siglo XVII de las monarquías, que pasan de ser autoritarias a lo que llamamos monarquías absolutas en el siglo XVII, la gran característica, no solo en la monarquía hispánica, sino prácticamente en Europa, son la aparición de los válidos. ¿Qué son los válidos? Los válidos son personajes, son personas que se acercan a los reyes, consiguen su confianza, y la mayoría de estos reyes van a estar más preocupados de otros asuntos que de lo que es el gobierno de sus reinos. En el caso de la monarquía hispánica, tanto Felipe III, Felipe IV, y sobre todo Felipe IV, van a estar más preocupados de cazar, de ver a su mujer desnuda, de irse de prostíbulos, que de las labores de gobierno. Y este válido es el que sustituye a los reyes en el ejercicio del poder. La última decisión se supone que la tiene el rey. Los válidos lo que van a hacer son de intermediaciones entre los secretarios de los consejos y los reyes, y aconsejan al rey a la hora de tomar las decisiones. Y estos reyes casi siempre dejan la última decisión en manos de sus válidos, con lo que quien gobierna en verdad la monarquía son esos válidos, aunque el rey supuestamente tenga siempre la última decisión. Eso va a llevar a que la mayoría de los válidos, que saben que su puesto puede ser temporal, intenten aprovechar al máximo posible el hecho de estar en el gobierno, con lo que están asociados con la generalización de la corrupción. Tienen que pillar lo máximo posible mientras estén en el cargo, y van a intentar conseguir títulos, van a intentar conseguir sueldos, van a intentar conseguir concesiones, etcétera, para él, pero también para miembros de su familia. ¿Vale? Y como os pongo ahí, no es un fenómeno exclusivamente aquí de la monarquía, porque, por ejemplo, Richelieu es un válido en Francia, el duque de Buckingham en el Reino Unido, bueno, en Inglaterra todavía en aquella época. Es decir, no es una cosa solo de la monarquía hispánica. Una vez explicado qué es esto de un válido, nos metemos con los tres reyes del siglo XVII, conocidos coloquialmente como los Austrias menores, dando a entender que los anteriores, Carlos y Felipe, serían los Austrias mayores. Es el momento supuestamente de esplendor de la monarquía hispánica, pero hay que decir que los gobiernos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II están muy condicionados por la política llevada a cabo por Carlos, sobre todo, que endeudó a la monarquía muchísimo, pidiendo préstamos continuamente y lo dejó prácticamente arruinada. La política superintervencionista de Felipe II también saquea las cuentas, la hacienda, sobre todo del reino de Castilla. Y claro, pues los otros reyes tienen la consecuencia del gobierno de sus dos predecesores. No es que sean peores, es que tienen menos dinero y sus circunstancias económicas son muchísimo más complicadas. Felipe III, por ejemplo, cuando accede al trono en el año 1598, su padre el año antes había declarado la bancarrota de la monarquía. ¿Qué es la bancarrota? Que no tienes dinero para pagar los préstamos. Les dices a los que te han prestado el dinero que no se lo puedes devolver. Y claro, ¿qué pasa? Que no se lo devuelven tal. Es que al poco tienen que necesitar dinero y vuelven a pedir prestado a esos a los que no le han pedido prestados. Y claro, ¿estos se van a negar a darles préstamos al rey? No. Lo que van a hacer es subir los intereses, con lo que todavía debes más dinero. Pues en esa difícil circunstancia es como accede Felipe III al trono. Felipe III es una persona que en verdad es una persona poco interesada por el gobierno, y va a dejar el poder prácticamente desde el principio en manos del duque de Lerma, que va a ser su válido. El duque de Lerma es posiblemente el mayor corrupto de la historia de este país. Mira que hay corrupción hoy día en nuestro país, pues aficionados al lado del duque de Lerma. Solo os voy a dar un ejemplo. Durante el gobierno de Felipe III se cambió la capital de la monarquía dos veces. Su padre había fijado en 1561 la capital en Madrid.
pues el duque de Lerma convenció al rey para cambiar la capital a Valladolid durante su reinado. ¿Qué hizo previamente? Pues previamente compró prácticamente todas las propiedades de Valladolid, los grandes palacios, etcétera, se los compró el duque de Lerma. Entonces convenció al rey a cambiar la capital a Valladolid, y cuando el rey se fue a vivir a Valladolid, claro, todos los nobles que rodean en boato al rey tienen que seguir al rey. Así que intentaron conseguir ellos propiedades en Valladolid. Pero ¿a quién se lo tenían que comprar o a quién se lo tenían que alquilar? Al duque de Lerma. Y a la vez lo que intentaron es vender sus propiedades en Madrid. ¿Quién compró sus propiedades en Madrid a muy bajo precio? Porque, claro, estaban desesperados por venderla. El duque de Lerma. El duque de Lerma compró prácticamente todas las propiedades de Madrid vendidas por esta nobleza, y entonces, cuando ya llevaba un tiempo la corte en Valladolid, pues decidió convencer al rey para que la volviera a llevar a Madrid. Y claro, cuando volvieron a Madrid, se encontraron los nobles que habían vendido sus propiedades, que el propietario volvía a ser el duque de Lerma. O sea, no me digáis que no es una jugada maestra. Eso es un buen corrupto. En cuanto al reinado de Felipe III, en cuanto a política interior y exterior, que es lo que pone en el resumen que tenemos que poner, en política interior, el hecho más, vamos a decir, más destacado de su reinado en política interior es la expulsión de los moriscos. Esos musulmanes que habían quedado viviendo, sobre todo en los reinos de la Corona de Aragón, tanto en Aragón, pero sobre todo en el reino de Valencia, manejando fundamentalmente las acequias, norias, es decir, los sistemas de regadío. La monarquía decide expulsarlos. Es un contrasentido, sobre todo de tipo económico, porque al Reino de Valencia, claro, si manejan la agricultura y regadío estos señores, pues durante un tiempo la economía valenciana se fue abajo. Además, la demografía también, el recoger impuestos. Es que se expulsa prácticamente a 250.000 personas. ¿Por qué los expulsan justo en 1609? Pues esto lo relacionamos con lo de la política exterior que tenéis fuera. Felipe III se le ha llamado el rey pacifista, porque va a firmar diferentes paces. Tenéis ahí, por ejemplo, en 1604 se firma la paz de Londres con Inglaterra, con la que se había estado en guerra prácticamente durante todo el reinado de Felipe II. Pues tras la muerte también de Isabel I de Inglaterra, la gran enemiga de Felipe II, pues Felipe III puede pactar con Jacobo I la paz. Jacobo I además es católico, con lo que es más cercano a la monarquía, y en 1604 se firma la paz. ¿Por qué esta paz? Es que no tiene dinero. Ya os he dicho que en 1597 Felipe II había declarado la bancarrota. Felipe III no puede seguir la guerra ahí, y sobre todo la guerra que está sangrando a Castilla, fundamentalmente, que es la guerra contra las Provincias Unidas, allí en Flandes, contra los calvinistas de Flandes. Con lo que, de forma humillante para la monarquía, os recuerdo que Felipe III es un rey católico, es el rey católico, tiene que firmar una tregua con unos herejes, que son los protestantes calvinistas de las Provincias Unidas. Se firma la tregua de los 12 años, 1609. Coincide 1609 con la expulsión de los moriscos, 1609. Esa expulsión de los moriscos se hace simplemente para tapar la vergüenza de firmar la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Es simplemente eso, y se publicitó ampliamente. Hemos echado por fin a los musulmanes de la península, ya no queda ningún musulmán en la península, etcétera. Se publicitó mucho. Prácticamente todo el reinado de Felipe III es más o menos pacifista, hasta que en el año 1618 comienza la Guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico entre católicos y protestantes. Como él es el rey católico y su primo está reinando en Austria, Felipe III decide introducir a la monarquía hispánica en esta guerra de los 30 años. Pasa que coincide prácticamente con el final del reinado de Felipe III. En 1621 muere Felipe III y llega al trono Felipe IV. Entre sus distintos válidos, el más conocido es el conde duque de Olivares. Cuando llega él al puesto no es conde duque de Olivares, sino que los títulos de conde y duque se los da él a sí mismo. Este es otro también famoso por su corrupción y por darse cargos y darse dineros. Conde duque de Olivares va a ser el primero de los que no entiendan
¿por qué, si Felipe III es rey de un montón de territorios, por qué no intenta uniformarlos? Es decir, intentar crear una unidad de todos esos reinos que Felipe IV ha heredado, aunque la tradición de los Austrias es mantener sus fueros, leyes e independencias. Pues el conde duque de Olivares va a intentar reformas militares y económicas para intentar recuperar el prestigio de la monarquía, que ha quedado bastante debilitada, pero sobre todo para intentar crear algo que cohesione a todos los reinos. En política interior, para conseguir eso, va a crear lo que se llama la unión de armas. ¿Qué es la unión de armas? La unión de armas es intentar crear un ejército común a todos los territorios de los que Felipe IV es señor, costeados por todos, en proporción según su población y sus recursos. ¿Qué pasaba hasta entonces? Pues hasta entonces la guerra de los 30 años, por ejemplo, de 1718, el único reino que está pagando, que está aportando dinero para el soporte de los tercios que están luchando en Europa es Castilla. Es Castilla porque es el único que el rey tiene el poder suficiente para imponerse y hacer que el dinero de Castilla se invierta fuera. Todo el dinero, la plata fundamentalmente, que es lo que viene de América, y el oro que viene de América, en vez de gastarse en Castilla, se está gastando en Europa. Prácticamente aquí quedaba bien poco. Quedaba solo unas consecuencias que veamos en el siguiente epígrafe, que va a ser la inflación. Y la cuestión es que el conde duque de Olivares quiere intentar que el resto de reinos, el resto de reinos y territorios aporten, igual que está haciéndolo Castilla. Y eso es la unión de armas, intentar crear ese ejército y obligar al resto a colaborar. ¿Vale? Lo que pasa es que en cuanto se conoce el plan, pues va a contar con la oposición de numerosos territorios y reinos que forman parte de la monarquía. Cataluña, Portugal, Nápoles, que empiezan a decirle al rey que, según sus propias leyes, eso es ilegal. Que el dinero de Cataluña para formar un ejército es para defender Cataluña, no para luchar en Flandes. Los portugueses dicen exactamente lo mismo. ¿Para qué? El dinero portugués es para... Ya tenemos un imperio muy importante. E incluso le empiezan a decir Portugal a Felipe IV, pero si nos están atacando los ingleses en el norte de Brasil, y la monarquía no hace nada para defendernos. ¿Cómo vamos a gastar el dinero en vez de defender nuestros territorios para defender unos territorios que no son nuestros? Que es Flandes. Nápoles, pues lo mismo. Los napolitanos dicen, bastante tenemos nosotros con los sarracenos del norte de África como para desviar nuestro potencial económico a salvar o a intentar convertir herejes en el norte de Europa. La negativa, sobre todo, de los catalanes, dicha en las Cortes catalanas de 1626 y 32, no impide que al final Olivares diga, que decís que el dinero catalán solo es para ejércitos que luchen para defender el territorio catalán. Pues no pasa nada. Y en medio de la guerra de los 30 años, una vez que Francia también ha entrado en la guerra, decide que una de las ofensivas de la monarquía contra Francia va a ser a través de Cataluña, a través del Principado. Allí se manda un ejército, tropas castellanas e italianas, pagadas con dinero castellano y catalán, pero claro, el campesinado ve mal ese ejército, no son catalanes, son castellanos e italianos, y lo va a ver como una especie de ejército extranjero. Además hay que mantenerlos, hay que pagarlos, hay que darles de comer. Y eso va a hacer al final roces con el campesinado, porque los soldados roban y se hacen con parte de la cosecha del campesinado, que termina por estallar los diferentes roces en el conocido como levantamiento del Corpus de Sangre del 7 de junio de 1640. Allí la gente de Barcelona se subleva e incluso el virrey de Felipe IV es asesinado. Empieza entonces en Cataluña una guerra civil entre los partidarios de la Generalitat, que se sublevan contra Felipe IV y que incluso van a ofrecer la corona o el condado de Barcelona al rey de Francia, y las tropas de Felipe IV. La guerra va a terminar 12 años después, en 1652, cuando las tropas de Felipe IV toman Barcelona. Eso sí, una vez tomado Barcelona, Felipe IV jura respetar las leyes e instituciones catalanas, con lo que la situación que lleva a la situación previa. Y en medio, Felipe IV ha depuesto al conde duque de Olivares.
La cuestión es que esta rebelión de 1640 por parte de los catalanes lo que va a crear es un efecto dominó. Y otros territorios van a hacer lo mismo. El caso más sangrante, Portugal. La nobleza portuguesa se subleva contra Felipe IV y las cortes portuguesas de esta Portugal sublevada proclaman rey al duque de Braganza. Los rebeldes inmediatamente, para intentar debilitar a la monarquía, van a ser apoyados por Francia e Inglaterra. La monarquía está luchando en Europa, sus ejércitos estaban luchando en Cataluña, no tiene tropas para acabar con la sublevación portuguesa. Eso hace que se vaya asentando cada vez más la independencia de Portugal y finalmente Mariana de Austria, última esposa de Felipe IV, mientras era regente de Carlos II, acaba reconociendo la independencia de Portugal firmando el Tratado de 1668. Desde entonces, Portugal vuelve a ser independiente. ¿Todos los territorios portugueses se independizan? No. Hay una ciudad que era originariamente portuguesa, conquista portuguesa, y que sin embargo en 1640 decide mantenerse fiel a Felipe IV. Ceuta. Ceuta en origen era una ciudad portuguesa, conquistada por Enrique el Navegante en 1415, pero que en este momento decide mantenerse fiel a Felipe IV. Por eso hoy día Ceuta es española. También va a haber revueltas de separatistas en Andalucía. El duque de Medina Sidonia hace movimientos. En Nápoles también hay una sublevación, en el norte de Aragón. Pero Felipe IV consigue dominar esos territorios y, como os he dicho antes, una vez dominada la situación, va a mantener los fueros de los distintos territorios. Jura los fueros de Nápoles, jura mantener los fueros de Aragón. Con esta política interior tan revuelta, ¿vale? Podemos entender que la política exterior va a ser lo mismo, porque al fin y al cabo ha sido causa-efecto. El intento de crear un ejército para luchar en la guerra de los 30 años de forma común es la que provoca la crisis de 1640. Pues en política exterior lo más importante del reinado de Felipe IV es la intervención en la guerra de los 30 años, que él no inicia, él hereda. El conflicto, al principio, esta guerra de los 30 años, 1618-1648, se inicia con victoria de los Habsburgo. Los Habsburgo de Viena y los Habsburgo de Madrid. Hechos importantes y famosos, la toma de Breda, muy fielmente retratada por Velázquez. Las victorias de Nördlingen y la Montaña Blanca. Estás en territorio. Breda está en el territorio de los Países Bajos, en las Provincias Unidas. La victoria de Nördlingen y la Montaña Blanca son más en la zona de Alemania. Pero el problema es que ante el posible refuerzo de los Habsburgo, sus grandes enemigos deciden entrar en contienda. Los suecos es el gran reino luterano del momento y deciden apoyar a los alemanes protestantes y los franceses. Los franceses son católicos, pero deciden entrar en guerra simplemente por debilitar a la monarquía hispánica. Y la entrada de estos dos países va a cambiar el signo de la guerra. En 1631 se va a producir la derrota naval de las Dunas, que quiebra la supremacía marítima hispánica. Hasta ese momento, la flota de galeones castellana dominaba el Atlántico. A partir de ese momento va a cambiar el dominio del Atlántico más hacia Inglaterra y las Provincias Unidas. Esa derrota frena la posibilidad resta la posibilidad de mandar refuerzos a lo que es el centro de los combates que está teniendo lugar aquí. Había dos rutas para mandar tropas. La marítima, y ahora con la derrota de las Dunas, tiene lugar la batalla aquí, la derrota de las Dunas corta esa posibilidad, así que la única posibilidad de mandar refuerzos es lo que se llama el Camino Español. El Camino Español es desde los distintos territorios de la monarquía mandar tropas a Génova. Desde Génova se iba por el Milanesado, el Valle de Aosta, subiendo por el Franco Condado, Luxemburgo, y ya se reforzaba ahí la presencia de los tercios españoles. La derrota en
en las dunas frena la posibilidad de los refuerzos enviados por el mar. En 1643 se va a producir la derrota en Rocroi frente a un ejército francés. Es una derrota enorme. Según la leyenda, cuando los franceses terminaron la batalla, a un superviviente español le preguntando cuántos eran, y el superviviente les contestó: contar los muertos. Prácticamente todos mueren. Es el final del dominio de los tercios castellanos en Europa. Y el corte de este camino, sobre todo cuando pierde la monarquía el control de Valle de Aosta, enviar refuerzos ya es prácticamente imposible. Estas derrotas fuerzan finalmente a que la monarquía firme la Paz de Westfalia de 1648, que pone fin a la Guerra de los 30 años. La consecuencia más evidente para la monarquía es el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas. Las provincias del norte se van a independizar como una república y se van a convertir durante el resto del siglo XVII en uno de los grandes enemigos de la monarquía, sobre todo en América, y con la piratería. La guerra con Francia, sin embargo, continúa. Va a continuar la guerra hasta 1659. La guerra se termina también con una gran derrota naval, que es la segunda batalla de las Dunas. Ahí don Juan José de Austria, hermano de Carlos II, es enormemente derrotado, lo que provoca al final que se firme la paz con los franceses, la conocida como Paz de los Pirineos, de 1659, y se ceden dos territorios catalanes a los franceses, los conocidos como Rosellón y la Cerdaña. Dos territorios que había perdido el padre de Fernando el Católico y que luego consiguieron recuperar los reyes católicos. Pero como consecuencia de este tratado, esas son el Rosellón y la Cerdaña, capital de estos territorios, Perpiñá. ¿Vale? Cuidado con Cerdaña, que mucha gente luego en los exámenes pone Cerdeña, que Cerdeña es la isla. ¿Vale? También se acuerda, que es importante para la historia posterior que vamos a ver, también se acuerda en este tratado que se negocia en la frontera. Ahí hay un río que se llama Bidasoa, y en medio del Bidasoa hay una isla que se llama Isla de los Faisanes. La Isla de los Faisanes, el primer semestre es de soberanía española y el segundo semestre es de soberanía francesa. Ahora mismo esa isla es francesa, sin embargo en enero es española. Va cambiando. Pues en esa isla, que es más o menos neutral, es donde se reúnen los reyes de la monarquía y de Francia para negociar esta paz de los Pirineos. Ahí va Velázquez, y ahí va a coger unas fiebres, y el pintor Velázquez, que tenía cargos en la corte, va a morir al regreso a Madrid de la firma de esta paz. Pues en esta paz también se acuerda el matrimonio de Luis XIV de Francia con la hija de Felipe IV, María Teresa. ¿Vale? Perdón, con la hermana de Felipe IV, María Teresa. No, eso está mal. María Teresa es hija de Felipe IV. Sí, María Teresa es hermana de Carlos IV, hija de Felipe IV. Eso hay que cambiarla. No es hermana de Felipe IV, es hija. Ahí hay un error. ¿Vale? Se produce así la pérdida de hegemonía de la monarquía hispánica. ¿Vale? En 1665 muere Felipe IV y le va a suceder su hijo Carlos II. Carlos II, conocido como el hechizado o el impotente, es un rey que es
pues vamos a decir, la consecuencia directa de que sus padres eran primos hermanos, pero estos a su vez, sus abuelos... si nosotros tenemos que tener 16 bisabuelos, o tatarabuelos, este tenía 8. Es decir, se habían recasado y casado tantas veces que el pobre, pues, vamos a decir que era un despojo genético. Muy enfermizo, muy incluso corto de entendederas en algunas ocasiones. Pues va a llegar al trono siendo menor de edad. Tiene 3 añitos cuando hereda el trono. Por lo que su madre, Mariana de Austria, va a ejercer la regencia hasta el año 78, hasta que él cumpla 16. Una vez que llega al trono, la verdad es que, aun siendo incapaz, es inteligente. Y se da cuenta de que él no está capacitado para gobernar solo, por mucho poder que tenga, y se va a rodear de gente bien preparada. Este gobierno de Carlos II siempre se ha vilipendiado el reinado de Carlos II diciendo que es la época más oscura de la monarquía, el momento más débil, pero es en el gobierno de Carlos IV cuando se va a iniciar la recuperación económica de la monarquía por la gente a la que sitúa Carlos II en las labores de gobierno. A pesar de que en política interior intenta recomponer destrozos económicos que vamos a ver en el siguiente punto que hizo su padre, la situación económica sigue siendo sangrante. Y eso hace que en política exterior no se pueda financiar una buena política exterior ni defender todos los territorios. Sigue siendo el rey de Europa que tiene más territorios. Y buena parte de esos territorios son ambicionados por otros reyes. Es el caso de Francia. Luis XIV, por mucho que sea su cuñado, le va a quitar diversos territorios en diversas guerras al sur de los Países Bajos. Por ejemplo, el Artois se lo quita. ¿Vale? Carlos II va a fallecer en 1700, ¿vale? El 1 de noviembre de 1700, el Día de Todos los Santos. Y va a dejar todos sus territorios a su sobrino Felipe de Anjou, sobrino nieto, ¿vale? Nieto de su hermana María Teresa, que se había casado con Luis XIV. Por eso os he dicho que el Tratado de la Paz de los Pirineos era importante para entender consecuencias posteriores de la historia de este país. Pero los Habsburgo de Viena no van a aceptar ese testamento. Tienen su propio heredero, en la figura del archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I de Austria. Leopoldo I es nieto de Felipe III y por tanto él también como hombre se siente legitimado y no quiere que el trono de la monarquía acabe en manos de un Borbón. Los Borbones son los enemigos de los Habsburgo. El hecho de que Leopoldo no acepte el testamento de Carlos II da inicio a lo que se llama la Guerra de Sucesión Española, que veremos más adelante.